Intrigas de los judíos para invalidar la resurrección de Jesús. Y un sacerdote llamado Fineo y el maestro de escuela Adas y el levita Ageo llegaron los tres de Galilea a Jerusalén y dijeron a todos los que estaban en la sinagoga: A Jesús por vosotros crucificado lo hemos visto en el monte de los olivos sentado entre sus discípulos, hablando con ellos y diciéndoles: Id por el mundo, predicad a todas las naciones y bautizad a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que crea y sea bautizado será salvo. Y no bien hubo dicho estas cosas, sus discípulos lo vimos subir al cielo. Al oír esto, los príncipes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo y los levitas dijeron a aquellos tres hombres: Glorificad al Dios de Israel y tomadlo por testigo de que lo que habéis visto y oído es verdadero. Y ellos respondieron: Por la vida del Señor de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, declaramos decir la verdad. Hemos oído a Jesús hablar con sus discípulos y lo hemos visto subir al cielo. Si callásemos ambas cosas, cometeríamos un pecado. Y los príncipes de los sacerdotes, levantándose enseguida, exclamaron: No repitáis a nadie lo que habéis dicho de Jesús. Y le dieron una fuerte suma de dinero, y los hicieron acompañar por tres hombres para que se restituyesen a su país, y no hiciesen estada alguna en Jerusalén. Y habiéndose reunido todos los judíos, se entregaron entre sí a grandes meditaciones y dijeron: ¿Qué es lo que ha sobrevenido en Israel? Y Anás y Caifás, para consolarlos, replicaron: ¿Es que vamos a creer a los soldados que guardaban los sepulcros de Jesús y que aseguraron que un ángel abrió su losa? Por ventura, ¿no han sido sus discípulos los que les dieron mucho oro para que hablasen así y los dejasen a ellos robar el cuerpo de Jesús? Sabed que no cabe conceder fe alguna a las palabras de esos extranjeros, porque habiendo recibido de nosotros una fuerte suma, hayan por doquiera dicho lo que nosotros les encargamos que dijesen. Ellos pueden ser infieles a los discípulos de Jesús, lo mismo que a nosotros. Intervención de Nicodemo en los debates de la sinagoga. Los judíos mandan llamar a José de Arimatea y oyen las noticias que éste les da. Y Nicodemo se levantó y dijo: Rectamente habláis, hijos de Israel. ¿Os habéis enterado de lo que han dicho esos tres hombres, que juraron sobre la ley del Señor haber oído a Jesús hablar con sus discípulos en el monte de los olivos, y haberlo visto subir al cielo? Y la Escritura nos enseña que el bienaventurado Elías fue transportado al cielo, y que Eliseo, interrogado por los hijos de los profetas sobre dónde había ido su hermano Elías, respondió que les había sido arrebatado. Y los hijos de los profetas le dijeron: ¿Acaso nos lo ha arrebatado el Espíritu y lo ha depositado sobre las montañas de Israel? Pero elijamos hombres que vayan con nosotros y recorramos esas montañas donde quizás lo encontremos. Y suplicaron así a Eliseo, que caminó con ellos 3 días, y no encontraron a Elías. Y ahora escuchadme, hijos de Israel: enviemos hombres a las montañas, porque acaso el Espíritu ha arrebatado a Jesús, y quizás lo encontremos y haremos penitencia. Y el parecer de Nicodemo fue del gusto de todo el pueblo, y enviaron hombres que buscaron a Jesús sin encontrarlo, y que a su vuelta dijeron: No hemos hallado a Jesús en ninguno de los lugares que hemos recorrido, pero hemos hallado a José en la ciudad de Arimatea. Y al oír esto, los principales y todo el pueblo se regocijaron y glorificaron al Dios de Israel de que hubiesen encontrado a José, a quien habían encerrado en un calabozo y a quien no habían podido encontrar. Y reuniéndose en una gran asamblea, los príncipes de los sacerdotes se preguntaron entre sí: ¿Cómo podremos traer a José entre nosotros y hacerlo hablar? Y tomando papel, escribieron a José por este tenor: Sea la paz contigo y con todos los que están contigo. Sabemos que hemos pecado contra Dios y contra ti. Dígnate pues venir hacia tus padres y tus hijos, porque tu marcha del calabozo nos ha llenado de sorpresa. Reconocemos que habíamos concebido contra ti un perverso designio,
y que el Señor te ha protegido librándote de nuestras malas intenciones. Sea la paz contigo, José, hombre honorable entre todo el pueblo. Y eligieron 7 hombres amigos de José y le dijeron: Cuando lleguéis a casa de José, dadle el saludo de paz y entregadle la carta. Y los hombres llegaron a casa de José y lo saludaron y le entregaron la carta. Y luego que José la hubo leído, exclamó: Bendito sea el Señor Dios que ha preservado a Israel de la efusión de mi sangre. Bendito sea Dios mío, que me has protegido con tus alas. Y José abrazó a los embajadores y los acogió y regaló en su domicilio. Al día siguiente, montando en un asno, se puso en camino con ellos y llegaron a Jerusalén. Y cuando los judíos se enteraron de su llegada, corrieron todos ante él, gritando y exclamando: Sea la paz a tu llegada, padre José. Y él repuso: Sea la paz del Señor con todo el pueblo. Y todos lo abrazaron, y Nicodemo lo recibió en su casa, acogiéndolo con gran honor y con gran complacencia. Y al siguiente día, que lo era de la fiesta de preparación, Anás, Caifás y Nicodemo dijeron a José: Rinde homenaje al Dios de Israel y responde a todo lo que te preguntemos. Irritados estábamos contra ti porque habías sepultado el cuerpo de Jesús y te encerramos en un calabozo donde no te encontramos al buscarte, lo que nos mantuvo en plena sorpresa y en pleno espanto, hasta que hemos vuelto a verte. Cuéntanos pues en presencia de Dios lo que te ha ocurrido. Y José contestó: Cuando me encerrasteis el día de Pascua, mientras me hallaba en oración a medianoche, la casa quedó como suspendida en los aires, y vi a Jesús brillante como un relámpago, y acometido de terror caí por tierra. Y Jesús, tomándome por la mano, me elevó por encima del suelo, y un sudor frío cubría mi frente. Y él, secando mi rostro, me dijo: Nada temas, José, mírame y reconóceme, porque soy yo. Y miré y exclamé lleno de asombro: Oh, Señor Elías. Y él me dijo: No soy Elías, sino Jesús de Nazaret, cuyo cuerpo has sepultado. Y yo le respondí: Muéstrame la tumba en que te deposité. Y Jesús, tomándome por la mano, otra vez me condujo al lugar en que lo había sepultado, y me mostró el sudario y el paño en que había envuelto su cabeza. Entonces reconocí que era Jesús y lo adoré, diciendo: Bendito el que viene en nombre del Señor. Y Jesús, tomándome por la mano de nuevo, me condujo a mi casa de Arimatea, y me dijo: Sea la paz contigo, y durante 40 días no salgas de tu casa. Yo vuelvo ahora cerca de mis discípulos. Estupor de los judíos ante las declaraciones de José de Arimatea. Cuando los sacerdotes y los levitas oyeron tales cosas, quedaron estupefactos y como muertos, y vueltos en sí exclamaron: ¡Qué maravilla es la que se ha manifestado en Jerusalén! Porque nosotros conocemos al padre y a la madre de Jesús. Y cierto levita explicó: Sé que su padre y su madre eran personas temerosas al Altísimo, y que estaban siempre en el templo, orando y ofreciendo hostias y holocaustos al Dios de Israel. Y cuando Simeón, el gran sacerdote, lo recibió, dijo tomándolo en sus brazos: Ahora, Señor, envía a tu servidor en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto al Salvador que has preparado para todos los pueblos, luz que ha de recibir para la gloria de tu raza de Israel. Y he aquel mismo Simeón bendijo también a María, madre de Jesús, y le dijo: Te anuncio respecto a este niño que ha nacido para la ruina y para la resurrección de muchos, y como signo de contradicción. Entonces los judíos propusieron: Mandemos buscar a los 3 hombres que aseguran haberlo visto con sus discípulos en el monte de los olivos. Y cuando así se hizo, y aquellos 3 hombres llegaron y fueron interrogados, respondieron con unánime voz: Por la vida del Señor, Dios de Israel, hemos visto manifiestamente a Jesús con sus discípulos en el monte de los olivos, y asistido al espectáculo de su subida al cielo. La vista de esta declaración, En vista de esta declaración, Anás y Caifás tomaron a cada uno de los testigos aparte, y se informaron de ellos separadamente. Y ellos insistieron sin contradicción
en confesar la verdad y en aseverar que habían visto a Jesús. Y en aseverar que habían visto a Jesús. Y Anás y Caifás pensaron, nuestra ley preceptúa que en la boca de 2 o 3 testigos toda palabra es válida, pero sabemos que el bienaventurado Enoc, grato a Dios, fue transportado al cielo por la palabra de él, y que la tumba del bienaventurado Moisés no se encontró nunca, y que la muerte del profeta Elías no es conocida. Jesús, por lo contrario, ha sido entregado a Pilatos, azotado, bofeteado, coronado de espinas, atravesado por una lanza, crucificado, muerto sobre el madero y sepultado. Y el honorable padre José, que depositó su cadáver en un sepulcro nuevo, atestigua haberlo visto. Y estos 3 hombres certifican haberlo encontrado con sus discípulos en el Monte de los Olivos y haber asistido al espectáculo de su subida al cielo. Descenso de Cristo al infierno. Descensus Christi ad inferos. Nueva y sensacionales declaraciones de José de Arimatea. Y José, levantándose, dijo a Anás y a Caifás, razón tenéis para admiraros al saber que Jesús ha sido visto resucitado, y ascendiendo al imperio, pero aún os sorprendéis más de que no solo haya resucitado, sino de que haya sacado del sepulcro a muchos otros muertos, a quienes gran número de personas han visto en Jerusalén. Y escuchadme ahora, porque todos sabemos que aquel bienaventurado gran sacerdote, que se llamó Simeón, recibió en sus manos en el templo a Jesús niño, y Simeón tuvo 2 hijos, hermano de padre y madre, y todos hemos presenciado su fallecimiento y asistido a su entierro. Pues id a ver sus tumbas y las hallaréis abiertas, porque los hijos de Simeón se hallan en la villa de Arimatea, viviendo en oración. A veces se oyen sus gritos, mas no hablan a nadie ni permanecen silenciosos como muertos. Vayamos hacia ellos y tratémoslas con la mayor amabilidad, y si con suave insistencia los interrogamos, quizás nos hablen del misterio de la resurrección de Jesús. A cuyas palabras todos se regocijaron, y Anás, Caifás, Nicodemo, José y Gamaliel, yendo a los sepulcros, no encontraron a los muertos, pero yendo a Arimatea los encontraron arrodillados ahí. Y los abrazaron con sumo respeto y en el temor de Dios, y los condujeron a la sinagoga de Jerusalén. Y no bien las puertas se cerraron, tomaron el libro santo, lo pusieron en sus manos y lo conjuraron por el Dios Adonai, Señor de Israel, que ha hablado por la ley y por los profetas diciendo, si sabéis quién es el que os ha resucitado entre los muertos, decidnos cómo habéis sido resucitados. Al oír esta adjuración, Carino y Leucio sintieron estremecerse sus cuerpos, y temblorosos y emocionados gimieron desde el fondo de su corazón. Y mirando al cielo, hicieron con su dedo la señal de la cruz sobre su lengua. Y enseguida hablaron diciendo, dadnos resmas de papel, a fin de que escribamos lo que hemos visto y oído. Y habiéndoselas dado, se sentaron, y cada uno de ellos escribió lo que sigue. Carino y Leucio comienzan su relato. Jesucristo, Señor Dios, vida y resurrección de muertos, permítenos enunciar los misterios por la muerte de tu cruz, puesto que hemos sido conjurados por ti. Tú has ordenado no referir a nadie los secretos de tu majestad divina, tales como lo has manifestado en los infiernos. Cuando estábamos con nuestros padres, colocados en el fondo de las tinieblas, un brillo real nos iluminó de súbito, y nos vimos envueltos por un resplandor dorado como el del sol. Y al contemplar esto, Adán, el padre de todo el género humano, estalló de gozo, así como todos los patriarcas y todos los profetas, los cuales clamaron a una: esta luz es el autor mismo de la luz, que nos ha prometido transmitirnos una luz que no tendrá ni desmayos ni término. Isaías confirma uno de sus vaticinios. Y el profeta Isaías exclamó:
Es la luz del Padre, el Hijo de Dios, como yo predije. Estando en tierra de vivos, en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, más allá del Jordán, el pueblo que estaba sentado en las tinieblas vería una gran luz, y esta luz brillaría sobre los que estaban en la región de la muerte. Y ahora ha llegado y ha brillado para nosotros que en la muerte estábamos. Y como sintiésemos inmenso júbilo ante la luz que nos había esclarecido, Simeón nuestro padre se aproximó a nosotros, y lleno de alegría dijo a todos: Glorificad al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, porque yo lo tuve recién nacido en mis manos en el templo, e inspirado por el Espíritu Santo le glorifiqué y dije: Mis ojos han visto ahora la salud que has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para la revelación de las naciones y la gloria de tu pueblo de Israel. Al oír tales cosas, toda la multitud de los santos se alborozó en gran manera, y enseguida sobrevino un hombre que parecía un ermitaño, y como todos le preguntasen quién era, respondió: Soy Juan, el oráculo y el profeta del Altísimo, el que precedió a su advenimiento al mundo, a fin de preparar sus caminos, y de dar la ciencia de la salvación a su pueblo, para la remisión de los pecados. Y viéndolo llegar hacia mí, me sentí poseído por el Espíritu Santo, y le dije: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y lo bauticé en el río del Jordán, y vi al Espíritu Santo descender sobre él bajo la figura de una paloma. Y oí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias, y a quien debéis escuchar. Y ahora, después de haber precedido a su advenimiento, he descendido hasta vosotros para anunciaros que dentro de poco el mismo Hijo de Dios, levantándose de lo alto, vendrá a visitarnos a nosotros, que estamos sentados en las tinieblas y en las sombras de la muerte. La profecía hecha por el arcángel Miguel a Set. Y cuando el padre Adán, el primer formado, oyó lo que Juan dijo de haber sido Jesús bautizado en el Jordán, exclamó hablando a su hijo Set: Cuenta a tus hijos, los patriarcas y los profetas, todo lo que oíste del arcángel Miguel, cuando estando yo enfermo te envié a las puertas del paraíso, para que el Señor permitiese que su ángel diera aceite del árbol de la misericordia, que ungiese mi cuerpo. Entonces Set, aproximándose a los patriarcas y a los profetas, expuso: Me hallaba yo, Set, en oración delante del Señor a las puertas del paraíso. Y he aquí que Miguel, el numen de Dios, me apareció y me dijo: He sido enviado a ti por el Señor y presido sobre el cuerpo humano. Y te declaro, Set, que es inútil pidas y ruegas con lágrimas el aceite del árbol de la misericordia, para ungir a tu padre Adán, y para que cesen los sufrimientos de su cuerpo. Porque de ningún modo podrás recibir ese aceite hasta los días postrímeros, cuando se hayan cumplido 5000 años. Entonces el Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos, y a su venida será bautizado en el Jordán. Y una vez haya salido del agua, ungirá con el aceite de su misericordia a todos los que crean en él, y el aceite de su misericordia será para los que deban nacer del agua y del Espíritu Santo, para la vida eterna. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor, y descendido a la tierra, introducirá a tu padre Adán en el paraíso, y lo pondrá junto al árbol de la misericordia. Y al oír lo que decía Set, todos los patriarcas y todos los profetas se hinchieron de dicha. Discusión entre Satanás y la furia en los infiernos. Y mientras todos los padres antiguos se regocijaban, he aquí que Satanás, príncipe y jefe de la muerte, dijo a la furia: Prepárate a recibir a Jesús, que se vanagloria de ser el Cristo y el Hijo de Dios, y que es un hombre temerosísimo de la muerte, puesto que yo mismo lo he oído decir: Mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces comprendí que tenía miedo de la cruz, y añadió: Hermano, aprestémonos tanto tú como yo para el mal día,
fortifiquemos este lugar para poder retener aquí prisionero al llamado Jesús, que al decir de Juan y de los profetas debe venir a expulsarnos de aquí, porque ese hombre me ha causado muchos males en la tierra, oponiéndose a mí en muchas cosas y despojándome de multitud de recursos, a los que yo había matado. Él les devolvió la vida a aquellos a quienes yo había desarticulado los miembros. Él los enderezó por su sola palabra, y les ordenó que llevasen su lecho sobre los hombros. Hubo otros que yo había visto ciegos y privados de la luz, y por cuya cuenta me regocijaba, al verlos quebrarse la cabeza contra los muros y arrojarse al agua y caer al tropezar en los atascaderos. Y he aquí que este hombre, venido de no sé dónde, y haciendo todo lo contrario de lo que yo hacía, le devolvía la vista por sus palabras. Ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua y con barro en la fuente de Siloé, y aquí el ciego recobró la vista. Y no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores, y me alejé de Jesús, y habiendo encontrado a un joven, entré en él, y moré en su cuerpo. Ignoro cómo Jesús lo supo, pero es lo cierto, que llegó a donde yo estaba y me intimó la orden de salir. Y habiendo salido y no sabiendo dónde entrar, le pedí permiso para meterme en unos puercos, lo que hice, y los estrangulé. Y la furia, respondiendo a Satanás, dijo: ¿Quién es ese príncipe tan poderoso que sin embargo teme la muerte? Porque todos los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en que tú me los traes sometidos por el tuyo. Si pues tú eres tan poderoso, ¿quién es ese Jesús que temiendo la muerte se opone a ti? Si hasta tal punto es poderoso en su humanidad, en verdad te digo que es todopoderoso en su divinidad, y que nadie podrá resistir a su poder. Y cuando dijo que temía la muerte, quiso engañarte, y constituirá tu desgracia en los siglos eternos. Pero Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: ¿Por qué vacilas en aprisionar a ese Jesús, adversario de ti tanto como de mí? Porque yo lo he tentado y he excitado contra él a mi antiguo pueblo judío, excitando el odio y la cólera de éste, y he usado la lanza de la persecución, y he hecho preparar madera para crucificarlo, y clavos para atravesar sus manos y sus pies, y le he dado a beber hiel mezclada con vinagre, y su muerte está próxima, y te lo traeré sujeto a ti y a mí. Y la furia respondió y dijo: Me has informado de que él es quien me ha arrancado los muertos. Muchos están aquí que retengo, y sin embargo, mientras vivían sobre la tierra, muchos me han arrebatado muertos, no por su propio poder, sino por las plegarias que dirigieron a su Dios Todopoderoso, que fue quien verdaderamente me los llevó. ¿Quién es pues ese Jesús que por su palabra me ha arrancado muertos? Es quizás el que ha vuelto a la vida y por su palabra imperiosa a Lázaro, fallecido hace 4 días, lleno de podredumbre y en disolución, y quien yo retenía como difunto. Y Satanás, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: Ese mismo Jesús es. Y al oírlo, la furia repuso: Yo te conjuro por tu poder y por el mío, que no lo traigas hacia mí, porque cuando me enteré de la fuerza de su palabra, temblé, me espanté, y al mismo tiempo todos mis ministros impíos quedaron tan turbados como yo. No pudimos retener a Lázaro, el cual con toda la agilidad y con toda la velocidad del águila salió de entre nosotros. Y a esta misma tierra que retenía su cuerpo privado de vida, se la devolvió. Por donde ahora sé que ese hombre que ha podido cumplir como cosas tales es el Dios fuerte en su imperio, y poderoso en la humanidad, y salvador de ésta. Y si le traes hacia mí, libertará a todos los que aquí retengo con el rigor de la prisión, encadenados por los lazos no rotos de sus pecados, y por virtud de su divinidad los conducirá a la vida que debe durar tanto como la eternidad. Entrada triunfal de Jesús en los infiernos. Y mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como un trueno que decía: Abrid vuestras puertas, vosotros príncipes, abríos puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás: Anda, sal, y pelea contra él,
Y Satanás salió. Entonces la furia dijo a sus demonios: cerrad las grandes puertas de bronce, cerrad los grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave las grandes cerraduras, y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Y otra vez se oyó la voz del trueno que decía: abrid vuestras puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia gritó rabiosa: ¿quién es el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron: el Señor poderoso y vencedor. Y en el acto las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos, y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron. Y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados. Y el socorro de una virtud invencible nos visitó a nosotros, que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte de nuestros pecados. Espanto de las potestades infernales ante la presencia de Jesús. Al ver aquello, los dos príncipes de la muerte y del infierno, sus impíos oficiales y sus crueles ministros, quedaron sobrecogidos de espantos en sus propios reinos, cual si no pudiesen resistir la deslumbradora claridad de tan viva luz y la presencia del Cristo establecido de súbito en sus moradas. Y exclamaron con rabia impotente: nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor envía para nuestra confusión? ¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado soldado y general combatiente, admirable bajo la forma de un esclavo, Rey de la Gloria, muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hacia nosotros? ¿Quién eres tú en cuya muerte ha temblado toda criatura y han sido conmovidos todos los astros, y que ahora permaneces libre entre los muertos y turbas a nuestras legiones? ¿Quién eres tú que redimes a los cautivos y que inundas de luz brillante a los que están ciegos por las tinieblas de sus pecados? Y todas las legiones de los demonios, sobrecogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime, diciendo: ¿de dónde eres, Jesús, hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de tacha y puro de crimen? Porque este mundo terrestre que hasta el día nos ha estado siempre sometido y que nos pagaba tributos por nuestros usos abominables, jamás nos ha enviado un muerto tal como tú, ni destinado semejante presente a los infiernos. ¿Quién pues eres tú, que has franqueado sin temor las fronteras de nuestros dominios, y que no solamente no temes nuestros suplicios infernales, sino que pretendes librar a los que retenemos en nuestras cadenas? Quizás eres Jesús, de quien Satanás, nuestro príncipe, decía que por suplicio en la cruz recibiría un poder sin límites sobre el mundo entero. Entonces el Rey de la Gloria, aplastando en su majestad a la muerte, bajó sus pies y, tomando a nuestro primer padre, privó a la furia de todo su poder y atrajo a Adán a la claridad de su luz. Imprecaciones acusadoras de la furia contra Satanás. Y la furia, bramando, aullando y abrumando a Satanás con violentos reproches, le dijo: Belcebú, príncipe de condenación, jefe de destrucción, irrisión de los ángeles de Dios, ¿qué has querido hacer? ¿Has querido crucificar al Rey de la Gloria, sobre cuya ruina y sobre cuya muerte nos habías prometido tan grandes despojos? ¿Ignoras cuán locamente has obrado? Porque he aquí que este Jesús disipa por el resplandor de su divinidad todas las tinieblas de la muerte. Ha atravesado las profundidades de las más sólidas prisiones, libertando a los cautivos y rompiendo los hierros de los encadenados. Y he aquí que todos los que gemían bajo nuestros tormentos nos insultan y nos acribillan con sus imprecaciones. Nuestros imperios y nuestros reinos han quedado vencidos,
Y no solo no inspiramos ya terror a la raza humana, sino que al contrario nos amenazan y nos injurian aquellos que, muertos, jamás habían podido mostrar soberbia ante nosotros, ni jamás habían podido experimentar un momento de alegría durante su cautividad. Príncipe de todos los males y padre de los rebeldes e impíos, ¿qué has querido hacer? Los que desde el comienzo del mundo hasta el presente habían desesperado de su vida y de su salvación, no dejan oír ya sus gemidos. No resuena ninguna de sus quejas clamorosas, ni se advierte al menor vestigio de lágrimas sobre la faz de ninguno de ellos. Rey inmundo, poseedor de las llaves de los infiernos, has perdido por la cruz las riquezas que habías adquirido por la prevaricación y por la pérdida del paraíso. Toda tu dicha se ha disipado, y al poner en la cruz a ese Cristo Jesús, Rey de la Gloria, has sobrado contra ti y contra mí. Sabe, para en adelante, cuántos tormentos eternos y cuántos suplicios infinitos te están reservados bajo mi guarda, que reconoce término, que no reconoce término. Luzbel, monarca de todos los perversos, autor de la muerte y fuente del orgullo, antes que nada hubieras debido buscar un reproche justiciero para dirigir a Jesús. Y si no encontrabas en él falta alguna, ¿por qué sin razón has osado crucificarlo injustamente y traer a nuestra región al inocente y al justo, tú que has perdido a los malos, a los impíos y a los injustos del mundo entero? Y cuando la furia acabó de hablar hacia Satanás, el Rey de la Gloria dijo a la primera: el príncipe Satanás quedará bajo tu potestad por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos que me son justos. Jesús toma a Adán bajo su protección, y los antiguos profetas cantan su triunfo. Y el Señor extendió su mano y dijo: venid a mí todos mis santos, hechos a mi imagen y a mi semejanza, vosotros que habéis sido condenados por el madero, por el diablo y por la muerte, veréis a la muerte y al diablo condenados por el madero. Y enseguida todos los santos se reunieron bajo la mano del Señor, y el Señor, tomando la de Adán, le dijo: paz a ti y a todos tus hijos, mis justos. Y Adán, vertiendo lágrimas, se prosternó a los pies del Señor y dijo en voz alta: Señor, te glorificaré porque me has acogido y no has permitido que mis enemigos triunfasen sobre mí para siempre. Hacia ti clamé y me has curado. Señor, has sacado mi alma de los infiernos y me has salvado, no dejándome con los que descienden al abismo. Cantad las alabanzas del Señor, todos los que sois santos, y confesad su santidad, porque la cólera está en su indignación y en su voluntad está la vida. Y asimismo todos los santos de Dios se prosternaron a los pies del Señor y dijeron con voz unánime: has llegado al fin, Redentor del mundo, y has cumplido lo que habías predicho por la ley y por tus profetas. Has rescatado a los vivos por tu cruz y por la muerte en la cruz. Has descendido hasta nosotros para arrancarnos del infierno y de la muerte. Por tu majestad, y así como has colocado el título de tu gloria en el cielo y has elevado el signo de la redención de tu cruz sobre la tierra, de igual modo, Señor, coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz, a fin que la muerte no domine más. Y el Señor, extendiendo su mano, hizo la señal de la cruz sobre Adán y sobre todos sus santos, y tomando la mano derecha de Adán, se levantó de los infiernos, y todos los santos lo siguieron. Entonces el profeta David exclamó con enérgico tono: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho cosas admirables. Su mano derecha y su brazo nos han salvado. El Señor ha hecho conocer su salud y ha revelado su justicia en presencia de todas las naciones. Y toda la multitud de los santos respondió diciendo: esta gloria es para todos los santos. Así sea. Alabad a Dios.
Y entonces el profeta Habacuc exclamó diciendo: Has venido para la salvación de tu pueblo y para la liberación de tus elegidos. Y todos los santos respondieron diciendo: Bendito el que viene en el nombre del Señor y nos ilumina. Igualmente, el profeta Miqueas exclamó diciendo: ¿Qué Dios hay como tú, Señor, que desvanece las iniquidades y que borra los pecados, y ahora contienes el testimonio de tu cólera, y te inclinas más a la misericordia? Has tenido piedad de nosotros, y nos has absuelto de nuestros pecados, y has sumido todas nuestras iniquidades en el abismo de la muerte, según que habías jurado a nuestros padres en los días antiguos. Todos los santos respondieron diciendo: Es nuestro Dios para siempre, por los siglos de los siglos, y durante todos ellos nos regirá, así sea. Alabad a Dios. Y los demás profetas recitaron también pasajes de sus viejos cánticos consagrados a alabar a Dios, y todos los santos hicieron lo mismo. Llegada de los santos antiguos al paraíso y su encuentro con Enoc y con Elías. Y el Señor, tomando a Adán por la mano, lo puso en la del arcángel Miguel, al cual siguieron asimismo todos los santos, y los introdujo a todos en la gracia gloriosa del paraíso. Y dos hombres, en gran manera ancianos, se presentaron ante ellos. Y los santos los interrogaron diciendo: ¿Quiénes sois vosotros, que no habéis estado en los infiernos con nosotros, y que habéis sido traídos corporalmente al paraíso? Y uno de ellos repuso: Yo soy Enoc, que he sido transportado aquí por orden del Señor, y el que está conmigo es Elías, el Tedbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy no hemos gustado la muerte, pero estamos reservados para el advenimiento del Anticristo, armados con enseñas divinas y pródigamente preparados para combatir contra él, para darle muerte en Jerusalén, y para el cabo de 3 días y medio ser de nuevo elevados vivos en las nubes. Y mientras Enoc y Elías así hablaban, he aquí que sobrevino un hombre muy miserable, que llevaba sobre sus espaldas el signo de la cruz. Y al verlo, todos los santos le preguntaron: ¿Quién eres? Tu aspecto es el de un ladrón. ¿De dónde vienes, que llevas el signo de la cruz sobre tus espaldas? Y él respondiendo le dijo: Con verdad habláis, porque yo he sido un ladrón y he cometido crímenes en la tierra, y los judíos me crucificaron con Jesús, y vi las maravillas que se realizaron por la cruz de mi compañero, y creí que es el creador de todas las criaturas, y el Rey Todopoderoso, y le rogué, exclamando: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y acto seguido, accediendo a mi súplica, contestó: En verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Y me dio este signo de la cruz, advirtiéndome: Entra en el paraíso llevando esto, y si su ángel guardián no quiere dejarte entrar, muéstrale el signo de la cruz y dile: Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que está crucificado ahora, quien me ha enviado a ti. Y repetí estas cosas al ángel guardián, que al oírmelas me abrió presto, me hizo entrar y me colocó a la derecha del paraíso, diciendo: Espera un poco, que pronto Adán, el padre de todo el género humano, entrará con todos sus hijos, los santos y los justos del Cristo, el Señor crucificado. Y cuando hubieron escuchado estas palabras del ladrón, todos los patriarcas con voz unánime clamaron: Bendito sea el Señor Todopoderoso, Padre de las misericordias y de los bienes eternos, que ha concedido tal gracia a los pecadores, y que los ha introducido en la gloria del paraíso, y en los campos fértiles en que reside la verdadera vida espiritual. Así sea. Carino y Leucio concluyen su relato. Tales son los misterios divinos y sagrados que oímos y vimos nosotros, Carino y Leucio. Mas no nos está permitido proseguir y contar los demás misterios de Dios, como el arcángel Miguel los declaró altamente, diciéndonos: Id con vuestros hermanos a Jerusalén y permaneced en oración, bendiciendo y glorificando la resurrección del Señor Jesucristo. Vosotros, a quien Él ha resucitado de entre los muertos, no habléis con ningún nacido, y permanecéis como mudos hasta que llegue la hora en que el Señor os permita
referir los misterios de su divinidad. Y el arcángel Miguel nos ordenó ir más allá del Jordán, donde están varios que resucitado con nosotros en testimonio de la resurrección de Cristo, porque hace 3 días solamente que se nos permite a los que hemos resucitado entre los muertos celebrar en Jerusalén la Pascua del Señor con nuestros parientes, en testimonio de la resurrección del Cristo, y hemos sido bautizados con el santo río del Jordán, recibiendo todos ropas blancas. Y después de los 3 días de la celebración de la Pascua, todos los que habían resucitado con nosotros fueron arrebatados por nubes y conducidos más allá del Jordán. No han sido vistos por nadie. Estas son las cosas que el Señor nos ha ordenado referiros. Alabadlo, confesadlo y hacer penitencia, a fin de que os trate con piedad. Paz a vosotros en el Señor Dios Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Amén. Y no bien hubieron terminado de escribir todas estas cosas sobre resmas separadas de papel, se levantaron, y Carino puso los que había escrito en manos de Anás, de Caifás y de Gamaliel. E igualmente Leucio dio su manuscrito a José y a Nicodemo. Y de súbito quedaron transfigurados, y aparecieron cubiertos de vestidos de una blancura deslumbradora, y no se les vio más. Y se encontró ser sus escritos exactamente iguales en extensión y en dicción, sin que hubiese entre ellos una letra de diferencia. Y toda la sinagoga quedó en extremo sorprendida al leer aquellos discursos admirables de Carino y de Leucio. Y los judíos se decían los unos a los otros: verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Y salieron todos de la sinagoga con gran inquietud, temor y temblor, dándose golpes de pecho, y cada cual se retiró a su casa. Y José y Nicodemo contaron todo lo ocurrido al gobernador, y Pilato escribió cuánto los judíos habían dicho tocante a Jesús, y puso todas aquellas palabras en los registros públicos de su pretorio. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Salutaciones a las siete iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación de sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu,
en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veis y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfesos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y te he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso del farero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella en la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no saldrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios,
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las tinieblas.